Tajo, río mayor, río general de España, el más largo de la península, cargado de historia y de historias. Río bravo, pero también acogedor y útil para que pinares, roquedos, castillos y llanuras se asomen a sus aguas, para ocuparse de la sed de muchos y regalar alivio a otros sin pedir nada a cambio. Se ela souber que o bem que me quer já não me faz feliz, já não me faz feliz. Eu canto à noite no quarto dela, que o meu amor por ti, que o meu amor por ti secou, estendido nas margens, enquanto ri. El agua de Jarama. Pero no solo en Palma, ¿no? Entre un río y otro. Jarama directamente. O sea, quiero decir que ya se está con ese juntado, pero que el agua es de Jarama. Ah, bueno, ya, de agua. Pero es el Tajo, no es el Jarama, ¿no? Que se junta más arriba. Ay, venga, que suelto. O meu amor por ti, o meu amor por ti secou, estendido nas margens, enquanto río. Si cogéis, bueno, os sitúo un poquito. A vuestro frente está Madrid, a vuestra derecha está Aranjuez, nada, aquí a escasamente 2 kilómetros, y a nuestra izquierda pues está Toledo, ¿vale? Por tanto, a nuestra izquierda lo que tenemos es el río Tajo, ¿eh? Y si os metéis en Google en Toledo y empezáis a recorrer el río Tajo aguas arriba, veréis que pone río Tajo, a todos los meandros, río Tajo, ¿eh? Y llega un momento en que pone río Jarama. Y dices, ¿dónde me he perdido? Esto está mal, porque esto sigue siendo la misma masa de agua, ¿no? Bien, pues es que efectivamente llega un momento en que el Tajo desaparece, el Tajo se queda absolutamente minimizado entre el Jarama. Bien, lo que vemos de frente es el Jarama, eso es el Jarama. Aquí en el Google pondrá río Tajo, pero ahí, justamente después de la curva, pondrá río Jarama, ¿vale? ¿Y dónde está el Tajo? Pues el Tajo es que está escondido aquí, es este arroyito que sale por aquí pegado a nosotros. Ese arroyito que sale por ahí, que ahora vamos a ir a verlo, veréis que es el río Tajo y veréis la cantidad de agua que lleva. Como decía en el autobús, el río Tajo pasa por Aranjuez con un caudal de aproximadamente 6 metros cúbicos por segundo, ¿vale? En el mejor de los casos, pues 8 metros cúbicos por segundo. Pero a veces ni siquiera esos 6, a veces son 3 o 2, ¿vale? Sin embargo, el Jarama viene por aquí ahora mismo, pues debe de venir con cerca de 35 metros cúbicos por segundo, como poco, ¿vale? Es decir, que el Jarama trae 6 veces, como mínimo 6-8 veces más agua que el Tajo, ¿vale? Por eso es por lo que decimos que el Tajo desemboca en el Jarama, ¿vale? A ver, es una forma un poco, digamos, demagógica de expresar que efectivamente el río Tajo está maltratado, ¿no? Porque hay muchos ríos que son más caudalosos que el propio río Padre, ¿no? Por ejemplo, en Alto Tajo
pues tenemos Guadiana. que aporta bastante más agua que el propio Tajo, ¿vale? También. Sin embargo, el agua de Canal es bastante consecuencia precisamente de Se me va clavando tu celeste mirada, azul de libélulas, agitando sus alas. Mirar azul, de infinito azul eterno, azul de mares, ríos y cielos. Azul inmenso que se me escapa al vuelo. Azul que sobre tórridos campos descansa y sus secretos al Tajo derrama. Azul que, a la luz de tu alma, me arrastra. Siempre azul, que no miente, solo calla. Azul que provoca y da más vida cuando mata. Azul de libélulas, agitando sus alas. Mirar azul, de infinito azul eterno, azul claro, azul intenso, azul de aire que besa el suelo, mirada clara, azul de fuego, azul de agua, se me va clavando tu celeste mirada. Y cuando vemos el río, muchas veces pensamos en que el río es por donde pasa el agua, pero el río es mucho más que eso. El río es todo el río y sus riberas. Porque un río en un estado natural, con un régimen de caudales natural, en que cuando llueve mucho el agua sube y cuando deja de llover el agua baja, y se deja que eso ocurra, que el agua sube, que el agua baja, el río se expande y se contrae. Los que vivís en Toledo conocéis que antes de la construcción de los embalses de Entrepeñas y Buendía, a veces el Tajo se desbordaba y ocupaba toda la ribera. La fábrica de armas tiene un montón de fotos completamente inundada. Y eso forma parte de la dinámica natural del río, es decir, el río aporta aguas, recarga acuíferos, aporta sedimentos, aporta nutrientes, aporta materia orgánica a las orillas, a todas estas llanuras, a toda esta ribera, y luego cuando las aguas se retiran, las orillas y las riberas aportan nutrientes, organismos, sedimentos, etcétera, al propio río. Es decir, que de un lado al otro del río también hay una conectividad que si mantenemos el caudal permanentemente regulado, esta conectividad se rompe, es decir, los márgenes del río ya no se expanden y ya no se contraen, ya no se comunica el río con las orillas y esa conectividad se pierde. Y luego hay otro nivel de organización que es menos importante en los ríos, pero que también se da, que es el vertical. No es lo mismo lo que ocurre en la superficie del río que lo que ocurre en el fondo del río. En la superficie pues tenemos más agua, tenemos bacterias, microorganismos que luego sirven de alimento a los peces, a las aves y a los animales que viven en el río. Entonces esos son los tres ejes, ¿no? El longitudinal, que es el más importante, el transversal, lo que ocurre del centro del río hasta las riberas, y el vertical. Y todos esos los podemos alterar. La principal alteración que hacemos de los ríos es la regulación, ¿no? El represarlos, establecer barreras que no solamente rompen ese flujo longitudinal, es decir, que los animales que viven en la parte alta no tienen fácil para llegar a los tramos bajos de los ríos, y los que viven en los tramos bajos y necesitan remontar para reproducirse, por ejemplo, lo tienen imposible para subir, sino que también, por ejemplo, los sedimentos, los nutrientes que son arrastrados por los ríos y deberían llegar a los deltas y a las desembocaduras y aportar arena para regenerar las playas y mantener el delta del Ebro, frenar la erosión, etcétera, los embalses frenan esos sedimentos y al final acabarán colmatándose en algún momento, a menos que los draguemos. Además, al poner presas regulamos el régimen de caudales.
Claro, mientras que en algún momento llegará una inundación brutal, si no está tan regulado, que sobrepasará todo eso, pero eso puede ocurrir una vez cada 100, cada 200, no es una cosa habitual. Sí. Esto forma parte del funcionamiento natural de esto. Rotativo. Has puesto volumen para coger los pájaros, pío, pío, pío. Pío, pío. Al terminar y empieza el verano, pues no sabes. Estaba bien. ¿Cómo está el río? El verano sale particular, que eso sí que tiene que ser. Ahí sí que te van a entrar, pero sí, pero que no. Ya no voy a tener más. No, Selfie. Claro. Selfie. Vamos para allá, que va a hacer un lugar hecho otra cosa. Esta fiesta está volviendo, Por aquí pasa el señorito, sí. Se eu tivesse coração semelhante à pedra dura, se eu tivesse coração semelhante à pedra dura, só assim não sentiria os efeitos da ternura, só assim não sentiria os efeitos da ternura, os efeitos da ternura. Tens o vermelho rosa dos jasmins
Se eu tivesse coração semelhante à pedra dura, se eu tivesse coração semelhante à pedra dura, dou assim não sentiria os efeitos da ternura, só assim não sentiria os efeitos da ternura. Tens o vermelho da rosa, dos jasmins a brancura. Tens o vermelho na rosa, dos jasmins a brancura. Ninguém tanto desafia os efeitos da ternura. Ninguém tanto desafia os efeitos da ternura. Os efeitos da ternura. Os efeitos da ternura. Os efeitos. Ellos dan la orden de cuándo tienen que abrir, cuánto cerrar, qué cantidad diaria. Por aquí se puede bajar. ¿Has visto el hueco? Espérate. metros cúbicos por segundo, ¿vale? Es decir, tanto como suele pasar en los mejores momentos por Toledo. Por segundo. Exceptuando el de ahora, que ahora mismo están pasando por todo casi 100 metros cúbicos por segundo. Pero es algo verdaderamente excepcional. Lo normal es que día tras otro por Toledo pase siempre la misma cantidad de agua, ¿no? Todo se segura, pues se vio que realmente no había tanta agua y tal como se pensaba y se dejó en 1500 cúbicos, ¿vale? Capacidad para atravesar 10 metros cúbicos. En una primera fase se irían haciendo todo bases de 600 metros cúbicos y luego se ampliarían hasta los 1000, ¿vale? Sin embargo, la realidad, que es bastante más tozuda, pues hizo que cuando se promulgó la ley en el año 71, la ley de todo base, pues la ley solamente contemplaba que se pudiese trasvasar 600 metros cúbicos, porque en principio no había donde más coger, ¿no? Pero la realidad sigue siendo todavía más tozuda, y lo cierto es que a día de hoy, 31 años después de hacer trasvases todos los años, pues se ha estado trasvasando una media de unos 340, algo menos, porque como hemos estado un año sin trasvasar, algo menos de 340 metros cúbicos, hectómetros cúbicos de media.
Compañero, de aquella tesis que yo no la he leído, la quiero leer, decía que era tan exuberante el plan Badajoz que rompía con toda la política de comercio exterior de Franco. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ese plan Badajoz, con todo el Guadiana y que lo he visto 56.000 veces, por qué ha fracasado y se ha implantado esta otra huerta de Europa? Pregunto, ¿por qué estando ya montado el plan Badajoz en Extremadura, sí, el granero de España, por qué fracasa ese plan que está todo montado, que son kilómetros y kilómetros de regadío que yo lo he visto desde Valdivia, esos pueblos que alguien aludió por ahí, hasta más allá de Badajoz? Todo eso son vegas exuberantes. Y decía aquella tesis que fracasó el plan Badajoz porque luego en España no había una política de exportación suficiente para dar salida a todo lo que producía. Y nos inventamos ahora esta otra huerta de Europa. Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación fácil, Juanjo. No lo sé. Caudales. No, que esto no sale gratis, que tenemos muchos beneficios económicos. Bueno, se pueden generar beneficios económicos con estos recursos, pero sale mucho más rentable si los que obtienen esos beneficios económicos no están pagando los impactos negativos, los impactos ambientales, lo que se suele llamar las externalidades, ¿no? Lo que son daños, gastos que se producen en otros sitios, en otras partes, de manera difusa muchas veces, y no se están metiendo en la cuenta. Muchos de esos impactos ambientales son evidentes, ¿no? En la cuenca del Tajo, la detracción de caudales y la escasa capacidad de depuración y la mala calidad del agua que tiene el Tajo a su paso por Toledo cuando se junta con el Jarama. Pero además mezclas agua de distintas cuencas y entonces alteras las propiedades físicas y químicas de esas masas de agua, y eso puede tener efectos, puede cambiar el estado del sistema en la cuenca del Segura. Pero lo más peligroso todavía es uno de los problemas. Además de cambio climático, de pérdida de hábitats, de sobreexplotación de recursos, otro problema importante que tenemos a escala global son las especies exóticas invasoras. Es decir, nosotros desde que empezamos a colonizar todos los ambientes del planeta hemos estado llevando especies de un sitio a otro, y muchas de estas especies cuando llegan a un nuevo territorio no tienen depredadores, alteran mucho el medio y producen unos impactos terribles. Con la cuenca del Ebro tiene unos problemas gravísimos con el mejillón cebra, por ejemplo, ¿no? Es un mejillón de agua dulce, tolera el agua dulce del mar Caspio, del mar Negro, que en la cuenca del Ebro está provocando auténticos estragos. Y el poner en comunicación distintas cuencas hidrológicas que han estado aisladas durante miles de años, que nunca han intercambiado agua, ponerlas en comunicación no solamente intercambias agua, sino que intercambias una gran cantidad de organismos que pueden alterar profundamente el estado de los sistemas, ¿no? Mejillón cebra, almeja asiática, algamoco, luego no ya por otras bases, sino por intereses comerciales, peces exóticos que son los que dominan en nuestros ríos. Es decir, que hay muchos impactos ambientales que a lo mejor no económicamente no los vemos, pero luego a la larga nos van a salir caros si queremos corregirlos y si queremos mejorarlos. ¿Cuánto cuesta? ¿Podemos poner precio, por ejemplo, a la Catedral de Toledo? No, ¿verdad? ¿Y a un río? No está en venta. Bueno, pues imaginaros que igual que en Murcia es más productivo el agua que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues decimos, bueno, por la misma regla de 3, pues como por ejemplo el Generalife recibe bastante más visitas que la Catedral de Toledo, pues vamos a llevarnos la Catedral de Toledo piedra a piedra allí, a Granada, para que obtener más rentabilidad, ¿no? Es exactamente la misma situación, ¿no? O bueno, o como la Sagrada Familia, que es lo que está en auge y tal y cual, pues genera tantos beneficios, tantas visitas y tal y cual, pues vamos a llevarnos la Catedral de Toledo a Cataluña, porque allí la Sagrada Familia, y de paso pues ya vería también la Catedral de Toledo, ¿no? Pues igual vamos a llevarnos. ¿Podemos poner precio realmente? Si no podemos poner precio realmente a una catedral, que en definitiva es algo que son ladrillos que se ponen uno encima de otro, para entendernos, ¿cómo es posible que pongamos precio a un río? ¿Justifica realmente perder todo un río por mucho dinero que se quiera ganar en otro punto del país? Porque todo esto que está contando Iván, a eso no se ponen datos de pérdida de biodiversidad. Pero ¿cuánto cuesta la biodiversidad?
¿Cuánto cuesta que perdamos el cuesta que esa interacción que hay entre esos seres vivos nos mantenga realmente vivos a los demás? Eso no tiene precio. Y sin embargo se está obviando, ¿vale? Venimos de una cultura donde la naturaleza había errado en España. La naturaleza ha creado una España húmeda, una España seca, nos lo han dicho desde que eran muy chiquititos, ¿vale? Cuando en realidad la península es la que es, lo he contado antes, creo. No tiene sentido, por tanto, que a la luz del conocimiento científico que existe, que hay, que está ahí, nos empeñemos en seguir pensando que con nuestra tecnología tenemos que remediar los errores que ha cometido la naturaleza. Bueno, la naturaleza sencillamente es la que es, ¿vale? Y nosotros no podemos hacer nada más que aprender de ella, con el fin de que no nos falte, de que sea sostenible, que lo que hagamos sea realmente un uso sostenible, un uso que a la naturaleza le podamos quitar lo que sea, pero que le dé tiempo, lógicamente, a reponerlo. No que hagamos una depredación de tal tamaño, un tamaño que la naturaleza es una cocina de fuego muy lento, y por tanto necesita tiempo realmente para que toda aquella depredación, todos aquellos impactos que nosotros generamos los pueda asumir, ¿no? Sencillamente porque Franco, no quiero que nadie se moleste por las palabras ni mucho menos, en aquellos tiempos tuvo que hacer, digamos, un obsequio a unos señores que eran los famosos señores del Banco Coca. El Banco Coca cogió, administró todo el plan Regadío Badajoz y se hizo, más que nada, una inversión de dinero del Banco de España al Banco del Coca con el fin de beneficiar a esos señores. Por eso el plan Regadío Badajoz ha fracasado, porque no estuvo estudiado directamente para sacarle producción al Regadío Badajoz, sino simplemente para beneficiar a unos señores, que eran los señores Coca. Los señores Coca que descendían de Salamanca, de un pueblo de Salamanca, y tuvieron en aquellos tiempos, ya he dicho antes que nadie se moleste por mis palabras, yo de decir lo que yo he dicho. En aquellos tiempos debían un gran favor el generalísimo en aquellos tiempos, eso lo desconozco. y tal, y por eso fue más que nada el fracaso, que sería a lo mejor una buena, que tratarían de que fuese una buena inversión, pero fracasó porque no estuvo estudiado de antemano, sino fue exactamente, fue de antemano. No es como aquí, lo tienen pero luego no pueden exportar. Exactamente, entonces no se preparó, decir, no señores, si vamos a hacer tantas hectáreas de regadío, la producción ya está más o menos comercializada. Fábulas de Tomás de Iriarte. El río Tajo, una fuente y un arroyo. Leído por Alba. Los escritores sensatos, aunque digan desatinos de sus obras, continúan trabajando. En tu presencia, venerable río, al Tajo de este modo habló una fuente. De un poeta me quejo amargamente, porque ha dicho, y no hay tal, que yo me río. Un arroyo añadió. Sí, padre mío, es una furia lo que ese hombre miente. Yo voy a mi camino, no censuro, y con todo se empeña en que murmuro. Dicen que el Tajo luego así les respondió con gran sosiego. ¿No tengo yo también oro en mi arena? Pues, ¿qué? ¿De los poetas os espantan los falsos testimonios? No os dé pena. Mayores entre sí se los levantan. Reíd y murmurad enhorabuena. Fábulas de Tomás de Iriarte. Leídas por Alba para albalearning.com.
En España también existen casos como los del Torrelavega, Cantabria, Ergua Vizcaya, Arteixo Coruña, Manacor Mallorca, Medina Sidonia, Cádiz, Arenys de Munt Barcelona, Lucena Córdoba. Punto. Desde nuestra posición, la nueva política de aguas debe apostar por la gestión pública participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general, ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un pacto social por el agua, Almohadilla Iniciativa Agua 2015, en el que se definieron y acordaron los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país y persigue 3 objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas, fórmula conocida como canon concesional. La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsa un modelo transparente y participado. Por todo ello, el grupo de Ganemos Polan solicita para su aprobación los siguientes acuerdos: el mantenimiento del servicio de abastecimiento y saneamiento del agua con un modelo de gestión pública, es decir, el compromiso firme de no privatizar el mismo. Estudio y valoración de la adhesión del Ayuntamiento de Polan al Pacto Social por el Agua Pública en Castilla-La Mancha. En Polana, 27 de marzo de 2016. Edo María Victoria Hidalgo Lancha, concejal portavoz del Grupo Municipal Ganemos Polan. Fijaros el color y acordaos un poquito del color que hemos visto en la Junta de los Ríos. Y ahora Iván, que lo del color sí es una cosa muy característica. Sí. Que os comente realmente por qué. El especialista que hable. Vale, lo del color del agua, esto es muy característico de las zonas que tienen sustratos geológicos carbonatados, donde hay carbonato de calcio, carbonato de magnesio, que es la roca caliza que nos está rodeando. Todas estas rocas son calizas. De hecho, esas de allí que había por encima de donde has comentado que había salto de agua, y algunas de las que, no, esas no, ahí no se ve tan claro, son tobas, son las costras de cal que se depositan en los saltos de agua. Cuando una masa de agua que tiene muchos carbonatos pierde CO2, se precipita cal, igual que pasa en la resistencia de una lavadora, que esa cal que se precipita son ese tipo de rocas. Y esas rocas también, ese tipo de minerales, también forman pequeños cristales muy pequeñitos en la masa de agua, en la columna de agua. Entonces, cuando tenemos tipos de agua que son aguas duras, que son ricas en carbonatos, que también tienen calcio, y en determinadas condiciones químicas se forman pequeños cristalitos de carbonato de calcio, esos están en suspensión en la columna de agua, y entonces cuando la luz entra en el agua, la luz que nosotros vemos, la luz visible, es blanca, pero en realidad blanca, como vemos en un arco iris, es una mezcla de distintos colores: rojo, amarillo, naranja, verde, azul, etcétera. Entonces no todos los colores tienen la misma capacidad de interaccionar con el agua. Cuando entra la luz roja, por ejemplo, en una masa de agua, enseguida es absorbida, ¿no? La luz roja tiene muy poco poder de penetración en la masa de agua, entonces entra y es absorbida y no sale más. La luz amarilla, pues también. La luz verde no tanto, pero la luz azul es una luz de mucha energía que rebota mucho, y entonces cuando entra en una masa de agua pura o pobre, ese fotón, ese rayo de luz azul, rebota por todas partes, en todas direcciones, y en parte también sale hacia afuera.
no es solamente reflejado hacia afuera, sino dispersado en todas las direcciones y luego viene hacia afuera. Entonces la luz azul tiene capacidad de entrar en la masa de agua, rebotar por las distintas partículas, moléculas, etcétera, y salir hacia arriba. Cuando además de tener agua, tenemos agua y pequeños cristales de carbonato de calcio, no solamente es la luz azul la que es dispersada en todas las direcciones y escapa otra vez hacia afuera de la masa de agua, sino también es la luz azul mezclada con la verde. Por eso estas zonas tan ricas en carbonatos tienen este color. La parcela. La presa y no pase realmente por las turbinas, pues es dinero que pierden, ¿vale? Entonces los hidroeléctricos siempre en los consejos del agua están recordando que hay que compensarles porque hay una cantidad de agua que tienen que transportar. Pasa.
donde se juntan las del Tajo y el Guadiela, es uno de los grandes paisajes de esta comarca. Se trata del embalse de Bolarque, también del desierto de Bolarque, como por su oculta soledad lo llamaron los carmelitas descalzos que edificaron por aquí un convento a finales del siglo XVI. Mientras, los campesinos de Almonacid y Sayatón se atareaban en sus molinos y cuidaban huertas y olivares, más o menos que hoy. Los frailes se dedicaron principalmente a construir y reconstruir un cenobio que el fuego y las aguas echaban abajo continuamente, hasta que se cansaron de tanto esfuerzo baldío y se alejaron de este paraje, luego convertido en una de las presas más antiguas de España. Los primeros muros de contención son de 1907. Después llegaría la ya antigua central nuclear, aguas abajo. De un extremo del embalse de Bolarque, que es el menor de los tres grandes, arrancan los tubos y canales del trasvase que exprimirá las aguas del Tajo para llevárselas al Segura. El pobre Tajo se queda aquí en los huesos. Esquilmado, lento en sus meandros, perdida su bravura alta, casi vencido, atento solo a los vestigios fortificados con los que tropieza en un recodo. Pertenecen a Zorita de los Canes, que fue raya de la morería disputada por gente del Cid, luego bastión de los Calatravos, después de que los reyes se la arrebataran a los Castro, que habían llegado incluso a amenazar su poder. Quedan por allí restos visigodos, el fantasma de los perros que defendían la villa y recuerdos de otros tiempos, los de nuestro señor Felipe II, cuando el río estaba completo, no repartido en trasvases, acequias, canales utilitarios y un inacabable rosario de pantanos.
Meten el zoom para que parezca que hay más agua, ¿no? Mas enseguida tropieza el río con su primera cárcel, la primera de verdad, importante y severa, tanto como que le obliga a convertirse en lo que suelen apodar Mar de Castilla. Se trata de una sucesión de embalses, auténticos lagos artificiales que se cerraron en 1958 para guardar 2,5 millones de metros cúbicos de agua, sobre todo del Tajo, pero también del Guadiela, aguas represadas en principio para la producción eléctrica. Las antiguas y tenebrosas leyendas sobre el angosto paraje por el que discurría el río se han trocado en justa fama de ocios serranos, deportes y fiestas. Los embalses de Entrepeñas, Buendía y Bolarque se tienden entre hermosos y rudos paisajes verdes, olivar, olmedas, robles, pinos, encinas, plantas aromáticas. Y sus aguas azules permiten casi todas las artes de la navegación. Solo los dos primeros tienen un litoral de casi 200 kilómetros. El pueblo de Sacedón, en la cabeza del pantano de Entrepeñas, adopta espíritu de puerto de mar. A la ribera la llaman incluso paseo marítimo. En pleno secarral de la Alcarria, nadie hubiera podido pensar que el sino de la villa de Sacedón habría de ser el agua. Esto escribía Cela durante su famoso viaje de 1948 a esta comarca. No es Sacedón el único lugar con ese sentimiento. Después, como en súbita pesadilla, se cierra el horizonte, crecen las colinas y entre ellas surge una gran roca habitada. Allí donde está la luz más pura de España, según Gómez de la Serna. Roca habitada no solo de hombres y desde hace 3000 años, sino de historia, de tiempo, de leyendas, de arte, de mitos.
Como si al río lo punzaran de pronto las dudas, ha girado. Busca el camino del sur, pero aferrándose a las rocas. Patrio, celebrado y rico Tajo, lleno de ninfas que hundían sus desnudos pies en las arenas de oro que la corriente arrastraba, junto a nombres y recuerdos que transportaba hacia Lusitania. Quizá la asombrosa visión de Toledo, la ciudad erizada de vida que el río abraza, fue la que empujó al poeta Garcilaso a dedicarle tantos piropos y a llamarla inmortal. Esta montaña que, precipitante, a tantos años que se viene abajo, este monte murado, ese turbante de labor africana, a quien el Tajo su blanca toca es listada de oro. Es Luis de Góngora el que así describe este sólido prototipo de ciudad, altiva e inaccesible. Y tan española que fue también llamada imperial. Con una historia tan abultada y rebozada en leyendas que parece amasada en el mito. Ciudad pequeña pero bien defendida, la había llamado Tito Livio, y todavía en La Vega quedan huellas de un gran circo romano, primitiva sede de obispos y centro de muy lejanos concilios cristianos, capital de los visigodos hace más de 1500 años, casi siempre próspera, patrimonio de la humanidad, naturalmente. En estas calles largas y empinadas, torcidas y estrechas, sombrías a veces, convivieron durante más de 4 siglos judíos, cristianos y musulmanes, aunque no siempre con tanta paz y tolerancia como suele cantarse. Calles que todavía conservan raros nombres: del Pozo Amargo, Trastámaras, Alcaoz, Clérigos Menores, Cabestros, Alfileritos, junto a los de casi todos los santos de la corte celestial, pues no en vano se alzó siempre en Toledo el cetro del poder de la Iglesia Católica. Ginés, Marcos, Úrsula, Lorenzo, Justo, Tomé, Leocadia, Torcuato, Bernardo. Desde luego, todas esas culturas, religiones y formas de vida han dejado muy marcada su huella y su atmósfera. Es el encanto, el éxito, la maravilla de Toledo, el cultivo más sutil y misterioso de las aguas del Tajo.
inmensa catedral, el alcázar, las iglesias, las sinagogas, los puentes, las mezquitas, los palacios públicos y particulares, fábricas mudéjares, góticas, barrocas, más la presencia constante y perfecta de uno de sus habitantes más ilustres, el greco Theotokópulos. Aquí se refugió el gran pintor cretense, en una casa junto al río, y aquí murió, afamado, aunque pobre, en 1614. Hoy como ayer, pues el tiempo parece que no existe. Toledo es un gran escenario de bellezas y trajines, una espesa y fecunda realidad entrelazada, irrepetible, definitiva, como los hilos de oro y plata que se integran en las planchas del damasquinado, pugnaz y viva, de día y de noche. Una de sus más pedagógicas leyendas, anudada para siempre a la Peña del Moro, cuenta que un príncipe musulmán apareció con sus huestes ante el imponente Roquedo, después de que los cristianos se hubieran apoderado definitivamente de la capital en el año 1085. Y promete el guerrero no abandonar nunca su pasión por la ciudad amada, pase lo que pase. Mas llega una noche el Cid con un puñado de valientes, arrasa el campamento moro, muere el príncipe y antes de retirarse, los alféreces piden al castellano que les permita excavar un sepulcro en la roca para que repose allí su general Abú Walid, para que pudiese seguir eternamente contemplando la ciudad. Y así se hizo, y así ocurrió.